Muy buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde me están viendo. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes para seguir dentro de lo que es la estructura de este módulo 14, en donde vamos a hablar de todos los procesos de ejecución de sentencia. Habíamos iniciado ayer en la primera clase dando pautas generales y que lo hablábamos no desde una perspectiva de un proceso de ejecución propio de alguno de nuestros países, sino que lo íbamos a dar los estándares internacionales, las recomendaciones que los organismos multilaterales como Naciones Unidas o la OEA dictan a través de directrices o reglas que están fundadas en lo que son esos principios universales que son los derechos humanos, la protección de los derechos humanos dentro de los instrumentos que son verdadero hard law o derecho duro, que es aquel que todos los estados partes están obligados. No es una concesión graciosa, sino tienen la obligación de hacerlo cumplir. Y que en muchos de los casos, o en la mayoría de los casos, tienen una correspondencia o una coincidencia, digamos, con esos principios de garantías que constituyen los derechos fundamentales dentro de los esquemas de las constituciones políticas. Vamos a circunscribirnos a lo que son los países latinoamericanos cuyos cursantes, en la mayoría, integran los componentes de este curso. Y desde allí cada uno, conforme las pautas constitucionales y las reglas domésticas, va elaborando y haciendo ese test de comparación para ver de qué medida dentro de sus sistemas jurídicos se está cumpliendo con esta adecuación, porque sabemos que estas adecuaciones son estándares mínimos que se establecen a través de hard law o soft law. Habíamos explicado que cada uno de ellos, por estos organismos de que los estados son partes, la diferencia es que un hard law es obligatorio y vinculante y un soft law en principio no lo es, pero después cuando algún tribunal internacional de derechos humanos o de justicia penal internacional recepciona estos directrices y los incorpora dentro de un fallo, ya dejan de ser soft law y se empiezan a convertir en hard law. Y sobre todo si son normas basadas en principios normativizados en tratados y pactos internacionales que sí son derecho duro obligatorio, entonces, más allá de que en sí el instrumento que lo contiene es un soft law, pero sus enunciados obviamente también empiezan a tener ese carácter de obligatoriedad. Ayer lo hablamos en general, desde la mirada de lo que son el derecho internacional, los derechos humanos y ese diálogo que tiene con el derecho constitucional de cada uno de los países, en donde el derecho internacional es subsidiario, no intercede dentro de lo que es la soberanía jurídica de un país, salvo en aquellos casos en el que el país, en ejercicio de su soberanía, le ha dicho que si no cumple con esos mínimos que se ha obligado, si alguno de los sujetos que se encuentran bajo la jurisdicción acude en queja y dentro de los esquemas que establecen las normas internacionales,
es admisible su queja, puede condenar al país por violar derechos humanos. Y decíamos que después de que concluye el proceso, vamos a llamarle en sentido estricto, que es toda aquella pauta que comienza desde que se inicia la persecución estatal por alguna sospecha de infracción de una norma penal y termina con el dictado del veredicto de condena, cuando se han agotado las instancias recursivas, y se ha impuesto penas que implica la privación de la libertad, que convierte a ese condenado técnicamente dentro de lo que el derecho internacional le da el nombre de recluso, porque va a estar dentro de un establecimiento cerrado con impedimentos de conectarse ambulatoriamente en ejercicio de su libertad restringida con el mundo exterior, en el sentido de poder circular libremente, y además va a tener una serie de restricciones, pero en las cuales va a pasar a tener el Estado una responsabilidad especial, porque esa situación de cumplimiento de una pena por infringir su orden jurídico, afectar a una víctima, afectar a un bien jurídico protegido, tiene la sanción dispuesta por las leyes dictadas conforme a los lineamientos constitucionales de restringirle esa libertad y a otros derechos de modo de pena accesoria, por ejemplo, en muchos casos en los cuales se condenan por delitos de corrupción contra la administración pública, muchas veces la pena de cumplimiento efectivo por el grado de infracción cometida van acompañadas de penas accesorias, como ser la inhabilitación para ejercer cargos públicos por determinada límite de tiempos, o en algunos sistemas, por ejemplo, se suprimen ciertos derechos civiles como el ejercicio al sufragio en caso de elecciones. Otros países no, otros incluso admiten que las personas privadas de la libertad pero no condenadas hasta puedan ser candidatos dentro de un esquema de sistema electoral, como ocurre en Argentina. En Argentina una persona puede estar privada de la libertad, pero mientras no tenga condena firme, por más que esté procesada y dentro de un esquema de juicio, puede ser candidato político. Bien, pero cuando hablamos del proceso de ejecución de sentencia, aquí lo estamos viendo en un módulo, porque la mayoría de los módulos nos hemos dedicado a desarrollar todo lo que es la técnica de litigación antes de la condena, hasta el momento de condena, e incluso en la interposición de vías recursivas, pero ahí se han agotado la mayoría de los módulos y hemos dejado uno para la ejecución de sentencia, porque en cierto modo no es que sea menos importante, sino que aquí son pautas que por lo general va a estar regulada por el juez de ejecución, y como decíamos ayer, era el mismo juez que había dictado el veredicto de condena, o tribunal que había dictado el veredicto de condena, una vez que queda firme, o a veces hay una jurisdicción especial que se le llama jurisdicción de ejecución de sentencias penales,
que está a cargo de puede ser de un juez o tribunal colegiado, que va a hacerse cargo de ese condenado que pasa a tener la calidad de recluso cuando su pena es privativa de la libertad, y bueno, y se pueden dar distintas incidencias, pero esas incidencias van a estar enmarcadas en el contexto de que en el cumplimiento de la pena, la forma en que los distintos órganos administrativos, fundamentalmente que se hacen cargo de lo que es el régimen penitenciario propiamente dicho, no pueda avasallar derechos fundamentales contenidos en la Constitución o en los tratados de que el país es parte, y que en definitiva le exija a esta persona condenada con un alcance que tiene una limitación que ya hemos visto ayer, que es la dignidad humana, sacrificios especiales no contemplados en la condena que ha sido impuesta. Y allí sí se pueden articular incluso recursos. Hablábamos que el recurso por excelencia en estos casos son los habeas corpus, que contemplan la mayoría de los sistemas de garantías constitucionales en materia penal, y sobre todo aquel que aquí en la Argentina se le llama el habeas corpus correctivo, que es cuando se le ha afectado o agravado las condiciones del cumplimiento de esa pena más allá de lo que establece la sentencia. Bien, y hablábamos que había este tipo de reglas que hemos dicho está basado en los tratados y pactos dentro de esos derechos civiles y políticos que deben ser respetados, pero ya dentro del marco de la restricción que tiene una persona, dentro de un esquema de restricción de derechos que tiene una persona que está cumpliendo una pena, sobre todo privativa de la libertad, y que eso ha sido una preocupación desde el primer momento de la comunidad internacional, que está, y así vamos a ver que Naciones Unidas, ya desde el año 1955, empezó a trabajar en la implementación de las reglas mínimas para el tratamiento de reclusos. Ese instrumento que se ha ido con el tiempo ayornando, se lo ha ido perfeccionando hasta alcanzar en el año 2015 su última reforzamiento, podríamos llamarle así, y que en honor a una personalidad internacional que padeció muchos de estos avasallamientos a sus derechos y torturas en el cumplimiento de sus condenas justas o injustas, como fue el apartheid en Sudáfrica, los padeció, que fue Nelson Mandela. Hoy se las conoce también a estas reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos como reglas de Mandela. Hoy lo vamos a ver en lo específico. No es la única, porque también hay situaciones especiales que también ha forzado por esto, que también un poco lo conversamos ayer, ¿no? De que pese a su existencia y a las sanciones internacionales que puede ser objeto un país, todavía se sigue en débito con alcanzar, digamos, esas exigencias mínimas, si bien mucho se ha avanzado. Y también hay que reconocer que si no existiera todas estas presiones de la normativa internacional, sería mucho peor el cuadro con el que nos encontráramos. Si hoy nos asombramos de ver, aunque también hay gente que he visto comentarios, y hoy día he contestado uno a través de Álvaro, que consideraba alguno, respecto a su opinión, que para nada estoy de acuerdo, que
que decía que la posición que venía sosteniendo, que no es mi posición, sino la posición de la comunidad internacional, y como mi país ha consagrado e incorporado los tratados internacionales dentro de la Constitución Argentina en su artículo 75, inciso 22, mi función, además de académico como juez, he jurado hacerlas cumplir, y por lo tanto, me guste o no, si es que quiero honrar mi función, tengo que hacerlas respetar dentro de mi órbita. Podré equivocarme en algunos casos o no, como todo ser humano, ya que el único juez, digamos, que infalible, que no se equivocaba nunca, que conozco, es el juez Hércules, que salió de la mente brillante de Roland Working cuando escribió su libro Justicia para Erizos, en donde bueno, hablaba de Hércules justamente porque era un juez ideal, que se conocía todos los principios, normas, y que dentro de lo que era la concepción mitológica griega era un semidios, ¿no? Era más allá de las cuestiones de humanos, porque los humanos somos falibles, y esa falibilidad hace que seamos imperfectos. ¿Y cuál es el punto de partida que establece estas reglas mínimas de Naciones Unidas? Ahora vamos a ver sistematizadas muchos conceptos que ayer no hemos hablado en general de Naciones Unidas. El punto de partida es justamente los derechos humanos de los reclusos. Y decía que esta persona decía que no estaba de acuerdo porque como que la forma que había dado mis clases defendía a los delincuentes que habían asesinado personas, como desconociendo. Es una mirada con una visión desde mi perspectiva muy equivocada, porque he sido muy claro que toda persona que agrede los derechos fundamentales de otra a través del delito, y sobre todo si es un delito grave que puede cobrarse la vida de una persona, debe el sistema reaccionar y aplicarle, pero siempre respetando todas sus garantías, la sanción que un Estado de Derecho constitucional más severa pueda aplicarle, dentro de las pautas de proporcionalidad conforme la entidad, el delito y la tipología que se establece en las normas penales. Ahora bien, la pena de muerte, la eliminación de la pena de muerte, creo que ha sido un paso importante de la civilización contra la barbarie. Si no, estábamos dentro de aquel viejo esquema de la ley del talión, desde aquellas primeras vestigios de codificación dentro del código de Hammurabi, en donde, bueno, era una toma y daca, y donde esa concepción de valor justicia estaba más dirigida a la venganza que justamente a hacer un valor justicia. Pero la civilización ha avanzado. Cuando conversaba con Robert Alexy la semana pasada, y uno estaba convencido de que la protección de la dignidad humana, recién un poco el mundo sacudido por la tragedia del genocidio después de la Segunda Guerra Mundial, comienza la comunidad internacional a una verdadera y efectiva protección de la dignidad humana a través de la irrupción del derecho internacional de los derechos humanos. Y Robert Alexy me decía, pero mire, profesor, yo tengo otra teoría. Esa inercia de los derechos humanos
ha sido generada a partir de que el hombre prácticamente ha aparecido en la Tierra dentro de la paleontología 500.000 años atrás, y cuando es agredido por otro por el agresor, y el agredido le dice: ¿por qué me haces esto? Allí está también un reclamo, es decir, tengo mi dignidad y me agredes, ¿no? Esa es la reflexión que hace el maestro Alex. Entonces, creo que todo eso es parte de esa evolución hacia la civilización. Y a eso quiere también llegar, porque el respeto de la dignidad humana para la comunidad internacional es muy claro que es la única herramienta que puede garantizar la paz en el mundo y la solución de los conflictos dentro de métodos civilizados, en lo cual no se garantiza la impunidad bajo ningún punto de vista, pero tampoco, como decía la Corte Interamericana en el caso que ayer y en el párrafo que les remarcaba ayer, tampoco se utiliza cualquier método para alcanzar los objetivos, sino todo está limitado por ese concepto de dignidad. Y por eso también, aunque sea una persona que haya recibido una ejemplar sanción dentro de un esquema de Estado de Derecho constitucional, esa sanción obviamente no puede afectar el derecho a la vida y la seguridad de las personas. ¿Por qué? Porque para implementar un sistema en el cual se vuelva a incorporar la pena de muerte, un Estado latinoamericano que por lo general ha suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, los pactos de derechos civiles y políticos de Naciones Unidas, estos son muy claros y dicen que si al momento de suscribir el pacto no tenían contemplados en sus sistemas punitivos la pena capital, dictar una legislación que la incorpore posteriormente sería violar sus obligaciones contraídas en los tratados. Si no, miren lo que dice el artículo 4 del Pacto de San José. Ahora, si el país lo tenía, no dentro de la progresividad de adecuación de los derechos humanos, obviamente no puede prohibir que se saque la pena capital, pero sí va a exigirle que el cumplimiento de esa pena capital sea humanizado, y sobre todo a tratar de que con el tiempo se vaya dejando de lado, porque la pena de muerte es una sanción que está muy interpelada por el respeto a la dignidad humana. Y este es el punto de partida también de estas reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. A estos reclusos hay que respetarle en el cumplimiento de sus penas el derecho a la vida y a la seguridad a su persona, al derecho a la integridad personal, porque eso no dice la sentencia que debe ser parte de la sanción que se le imponga. Tampoco puede ser torturado o maltratado. Tiene el derecho a la salud si durante ese cumplimiento tiene enfermedades. El derecho al respeto a la dignidad humana que veníamos hablando, a no ser discriminado de ninguna forma, a no ser sometido a tratos de esclavitud, a respetarse su libertad de conciencia, credo y pensamiento, también a la libertad de culto.
tener un respeto a su vida familiar, a poder ver a sus hijos, tener regímenes de visita, visitas higiénicas, y buscar dentro de esos programas de rehabilitación a que siga buscando y desarrollando ese derecho al desarrollo personal, donde están cuestiones vinculadas a la educación y algunas otras que hablábamos anteriormente, ¿no? Porque siguen rigiendo también esos derechos que no han sido restringidos por la sanción penal, ¿no? Y aquí viene el deber de cuidado del Estado, porque las prisiones o los sistemas carcelarios no son depósitos de personas. Por eso dice también el espíritu de las reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos y las buenas prácticas, que cuando un Estado priva por la libertad de una persona, asume a su vez un deber de cuidarla, porque está bajo su esfera. Esta persona no es libre de andar por donde quiere, está bajo un órgano que es administrado por el Estado, y el principal deber de cuidado es mantener esa seguridad que veníamos hablando, como también buscar que tenga un bienestar dentro de las restricciones que tiene que cumplir por haber infringido la ley y por el tiempo según la gravedad de esa infracción que ha cometido. Pero no se puede agravar la situación de lo que el mandato judicial de la sentencia de condena ha impuesto. Entonces, si se condena a estar recluido en la prisión, y si era, como decía, un caso de corrupción y se le pone una inhabilitación para ejercer cargos públicos, dentro del penal no puedo hacer que también reciba azotes o lo sometan a otros tratos que vamos a ver que están totalmente prohibidos, ¿no? Doctor, buenas tardes. María Ortega de Chuchi, Sí. Guayaquil, Ecuador. ¿Podemos entender que en Estados Unidos se violenta el respeto a la dignidad humana con la sanción de la pena de muerte? Bueno, ahí tenemos que entender que la mayoría de los... Primero, que Estados Unidos no ha suscrito el Pacto de San José de Costa Rica, pero podríamos decir que también sería el caso, por ejemplo, que al tiempo ya lo tenía a la pena, vamos a suponer que lo hubiera hecho, ya la tenía a la pena establecida. Por lo tanto, podría integrar el pacto sin abolir la pena. Lo que sí se le hubiera exigido es de que si el modo de cumplimiento era de un modo lento, en el que se le infligía un sufrimiento innecesario hasta alcanzar la muerte, entonces se le diría, bueno, no, señor, adecúe la forma de cumplimiento y póngale una inyección letal para que no tenga ese sufrimiento extra para cumplir la pena capital, por ejemplo. Ahora, si ese país, pues, porque no en todos los estados hay pena de muerte, cada vez hay menos estados que tienen pena de muerte en Estados Unidos, va en un retroceso notorio. Si ese país deroga la pena de muerte ahora, y después de un tiempo quiere volver a establecer esa nueva actitud de establecer la pena de muerte, ya lo pone en infracción internacional, porque para que no esté en infracción internacional nunca tendría que haberla suprimido.
Lo mismo pasa con aquellos que no tenían esa sanción capital, firmaron el pacto y estando dentro del pacto lo ponen, incorporan posteriormente la pena de muerte. Ahí el artículo 4, les pido que los lean, cuando habla del derecho a la vida, habla con mucha claridad de qué modo los países en este tipo de situaciones que le vengo describiendo. Las recomendaciones es que se tienda a abolir, pero no obligan a abolir si lo han tenido antes de adherir a un pacto. También remarca este instrumento que estamos examinando la noche de hoy, que los derechos humanos de los presos o detenidos, así les llama, están establecidos por la ley internacional, a través de varias convenciones y pactos con categoría legal de tratado. Aclaran, los estados que lo firman y ratifican no son locos, saben, es como cuando vamos a firmar un contrato. Si nosotros vamos a firmar un contrato privado y hay una cláusula que no nos gusta, no lo firmamos, o también existe dentro de esos tratados lo que se llama las reservas. Entonces yo firmo este pacto, pero hago reserva de este artículo. Y tengo que decir por qué. Y al establecer la reserva estoy diciendo que ese artículo lo voy a aplicar a lo que es el tratado, pero menos ese artículo que he establecido una reserva al momento de suscribirlo o adherirme. Entonces así se maneja el derecho internacional público, dentro del cual está enmarcado el derecho internacional de los derechos humanos. Pero si yo he firmado sin reservas, después no cumplir implica incurrir en lo que se llama el estoppel dentro de lo que es el derecho internacional público. El estoppel es algo así parecido a lo que en el derecho privado es la teoría de los actos propios. Por ejemplo, la teoría de los actos propios es aquella teoría que dice que si alguien ha otorgado un acto jurídicamente válido que otorga derechos a otro, no puede unilateralmente, sin causa justificada, después decir no lo voy a cumplir o no quiero. Si yo firmo una escritura de venta de un inmueble y si no hay motivos porque el que lo compra ha hecho la contraprestación y ha pagado además, no, pues, no, pero ahora no lo voy a entregar porque no quiero venderlo. Eso se llama ir contra sus propios actos, la teoría de los actos propios, que no pueden ser opuestos dentro de un esquema jurídico. Y en el derecho internacional pasa lo mismo con los tratados, en el derecho internacional público me refiero, que se llama estoppel, es ir contra sus propios actos cuando suscribe un tratado internacional. También se hace cargo, dentro de estas pautas generales, este tratado sobre lo que es la esencia de este tratado, que las reglas mínimas de Naciones Unidas, hoy reglas de Mandela, es uno de los documentos más antiguos que atañen al trato de gente en prisión y ha logrado un muy amplio reconocimiento por su valor e influencia en el desarrollo de las políticas y prácticas penales y penitenciarias. También aclara que no es una imposición como si fuera una norma para aplicar en todos los países, porque está dentro del sistema de progresividad de derechos humanos. Muchos países quizás no tengan todavía los recursos financieros, pero sí son directrices que tienen que guiar todas las disposiciones que en ese sentido dicten los países miembros.
No es un código o una regla en el sentido de una guía, un protocolo, como pueden tener un protocolo carcelario cada uno de los países, sino que es donde se establecen los principios esenciales sobre los cuales deben inspirarse lo que la legislación interna haga al respecto. Porque sabe que en el mundo hay distintas idiosincrasias, distintas formas en que se pueden realizar. Lo que sí deje claro que es lo que no puede de ningún modo contener estos dispositivos domésticos, porque sí puede causar la infracción internacional. También es consciente que a muchas personas se las mantiene detenidas en otros lugares además de las prisiones. Por ejemplo, en calabozos o celdas policiales, hospitales psiquiátricos, centros de detención que no están a cargo de la administración del servicio penitenciario, incluso lugares de detenciones no oficiales. Pero los derechos humanos hacen que en el lugar en donde sea estos estándares, al mínimos al menos, sean respetados. También no todos los reclusos son iguales, hay grupos especiales. Y acuérdense que aquí no está tan dirigido a lo que son prisioneros de guerra, que eso se va a manejar más por el estatuto o el protocolo de Ginebra y sus 3 protocolos. Esto está más bien dirigido a aquellos presos que han infringido los sistemas penales dentro de un país, ¿no? Y también precisa que la palabra prisión y recluso se utiliza en sentido general y está referida a todas esas personas que han sido privadas de la libertad por la conexión con un delito comprobado o sospechado, ¿no? Bien. Entonces, ahí tenemos los principios básicos, empezamos a desarrollar sobre esta guía de Naciones Unidas. Y como sería largo y excedería el tiempo, voy a empezar a referirme a las observaciones principales. Pero quédense tranquilos que todos estos instrumentos se los vamos a incorporar en la plataforma, en la lectura complementaria del módulo, así que ustedes no se hagan problemas porque los van a tener completos si quieren profundizar en su contenido, ¿no? Y lo que vamos a remarcar aquí, ¿cuál es el objeto que tienen estos principios? Y eso lo aclara en la regla 56. Tiene por objeto definir el espíritu conforme al cual deben administrarse los sistemas penitenciarios y los objetivos hacia los cuales deben tender, conforme a las declaraciones que van adhiriéndose los distintos países, ¿no? Serían como puntos de partidas básicos para todo sistema que deba regular el cumplimiento de las penas impuestas en un proceso penal. La regla 6 es la primera y quizás una de las más importantes, en la que prohíbe. Hablábamos de las prohibiciones, que sí es categórico cuando dice que deben ser aplicadas de manera imparcial, no debe haber diferencia de tratos basadas en prejuicios que sean de raza, color, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión de origen nacional o social
o situación económica, etcétera, etcétera. Un poco se produce lo que es el derecho a la igualdad y no discriminación general de los tratados. Bueno, esto entre reclusos. Ahora, eso no quiere decir que no se deba discriminar, que no se pueda hablar de tratos diferenciados. Una cosa es no discriminar y otra dar tratos diferenciados. Esos tratos diferenciados tienen que estar en base a una justificación basadas en la equidad. Vamos a suponer la prohibición de discriminar sería en el caso de que se discrimine porque este tiene color de piel más oscura, el otro más blanca, el otro más cobrizo, este pertenezca a un pueblo originario o no pertenezca, este pertenezca al partido que gobierna y el otro era del partido opositor, viene de una clase acomodada, adinerada. Bueno, eso es discriminación, pero diferencia de trato hay que dar porque muchas veces esas personas tienen alguna condición de vulnerabilidad. A veces, conforme los sistemas de justicia penal juvenil, establecen también penas privativas de libertad para menores de 18 años. Entonces no es lo mismo el trato que se le va a dar a un adulto que a un menor de edad. No es lo mismo entre hombres y mujeres, no es lo mismo entre una persona que tiene todas las funcionalidades intactas que alguna que padezca alguna discapacidad, ya sea física o mental. Entonces ahí hablamos de diferencias de trato, que darle esos apoyos o esos ajustes razonables, por ejemplo, no va a implicar que porque le doy a esta persona que tiene discapacidad un baño especial, lo estoy discriminando del otro que no la tiene. Ahí no hay discriminación. Esa es una forma de entender, y también los establecimientos deben estar preparados para todo eso, ¿no? ¿Y cómo sugiere estas reglas mínimas para el tratamiento de reclusos de Naciones Unidas o regla de Mandela comenzar y ayudar a que los países construyan un esquema de proceso de reinserción? ¿Y por qué es importante conocerlo dentro de lo que es el proceso de ejecución de sentencia? Porque un juez de ejecución de sentencia debe controlar que mínimamente estos estándares estén aplicados o siendo aplicados, o que el Estado esté haciendo esfuerzos para alcanzarlos, y que no haya una regresión o que, digamos, aquellas pautas prohibidas que son de inmediata aplicación, como la autooperatividad que tienen los derechos humanos, se estén practicando. Y cuando el juez lo verifique y el abogado o el mismo reo le haga conocer al juez de ejecución, inmediatamente tome las medidas pertinentes con ese imperium que da en la justicia, que por lo general, vuelvo a decir, es a través, cuando no se respetan estas pautas mínimas o mayores que puede dar los sistemas, los regímenes domésticos penitenciarios, porque pueden tener estándares superiores a los que establecen las reglas y directrices internacionales. Acuérdense que los internacionales son reglas mínimas, de ahí para abajo no, de ahí para arriba todo, principio pro homine, se debe aplicar. O sea, no hay preguntas, Álvaro. Tenemos muchas. Bueno, no lo dejes acumular mucho porque después queda algunos sin contestar. Doctor, en Ecuador la madre de un sentenciado fue a visitarlo. No lo encontró en el centro de detención, pero lo buscó en la criminalística de la policía y
la persona privada de libertad tenía un mes de fallecido. No le avisaron. Y lo curioso es que no le habían comunicado al familiar teniendo una sentencia, pero no ejecutoriada. ¿Tiene la responsabilidad del Estado? Bueno, es claro. Es claro, porque primero habrá que ver en qué circunstancias esa persona ha fallecido. Ahora, si su fallecimiento se acredita que ha sido de modo natural, porque una persona puede estar presa y bueno, si a veces en estado de libertad tiene muertes repentinas por infartos o cosas no previstas, bueno, si es por el orden natural de las cosas, obviamente que no habrá responsabilidad del Estado. Pero sí, tomando lo que es la teoría causalística, ese deceso se ha producido porque, digamos, ha habido abusos en el tratamiento que ha tenido este recluso hacia su integridad física o personal. Entonces ahí sí, ahí se da, digamos, lo que ha acontecido en el caso contra Argentina, que recientemente, comenté ayer, falló la Corte Interamericana, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son los estándares que después pone la Corte Interamericana el día de mañana. Ahora seguimos un poco con este panorama para tener un panorama general de estas reglas de Naciones Unidas, que son, digamos, las directrices mayores. Obvio que hay otras principales, como podemos hablar de las reglas de La Habana de 1990, que son las reglas mínimas de protección para los menores de edad privados de la libertad, o las reglas de Bangkok del año 2010, en donde ya un tratamiento es una disposición de directrices especiales para aquellas mujeres y niñas privadas de la libertad, ¿no? Y que también comprende cómo se protege a los niños y niñas con padres o madre, en este caso, privadas de la libertad, y que por una situación especial tienen que pasar sus primeros años de vida compartiendo el encierro de sus madres. Esas son las reglas de Bangkok, que ya lo vamos a ver también más adelante en sus partes particulares, pero que todas tienen su esencia en estas reglas generales de Mandela, ¿no? Y un poco vinculado con lo que era la pregunta anterior, dentro de lo que es el principio 12 de las reglas, dice que una persona ingresa a un establecimiento, se hace constar debidamente, debe hacerse constar debidamente, mínimamente, las razones de su arresto, la hora del arresto de la persona y la hora de su traslado al lugar donde cumplirá la detención, la hora en que comparecerá ante el juez u otra autoridad, si estuviera prevista, y se hará contar la identidad del oficial, informando precisa sobre que lo ha recibido en custodia. Eso es como para que si alguien aparece muerto, como decimos ahí, haya algún responsable, porque si no hay estos registros, ya el Estado ya se encuentra en infracción. Doctor, ¿qué hacer y de quién sería la responsabilidad directa en los casos en que los reclusorios hay varios asesinatos cometidos por reclusos? Pero dentro del penal. ¿Dentro del penal? Bueno, ¿quién está a cargo de la seguridad? Es la primera pregunta que hay que hacerse. Obviamente que tendrán responsabilidades penales y se puede identificar qué reclusos, digamos, han cometido crímenes contra otros reclusos. Pero también, en cuanto a una responsabilidad objetiva,
será también del Estado, porque él tiene que garantizar que esas situaciones no ocurran. Ya vamos a ver lo que son las situaciones de las reglas de seguridad que debe tener, observar el Estado, ¿no? Por eso también la regla contempla que la seguridad es una necesidad básica, tanto para los reclusos como para el personal. Eso está también en la regla 57, se refiere a restricciones impuestas a la autodeterminación y a la libertad personal para mantener esa disciplina en los centros penitenciarios. Considera que una vida comunitaria dentro de estos sistemas es que sus miembros acaten voluntariamente esas reglas, y bueno, si alguno de ellos no lo hacen, bueno, ahí sí puede aplicarse lo que es un régimen sancionatorio disciplinario en la medida que no importe la comisión de un delito, como por ejemplo desobediencias a las reglas, horarios y directivas que se dan dentro de ese penal, ¿no? Y ahí puede haber hasta medidas disciplinarias severas con tal de mantener la seguridad y ese orden, pero siempre limitadas por ese principio de proporcionalidad. ¿La regla 57 de dónde, pregunto? Y del instrumento que estamos viendo, reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos o regla de Mandela. Todos estamos hablando hoy de ese instrumento. Y puede haber medidas como hasta los aislamientos están permitidos, pero vamos a ver que no de un modo descontrolado, sino que tiene que estar debidamente controlado, limitado y en casos extremos. Lo que a mí me interesaba también establecer es que estos sistemas carcelarios tienen que tener también un sistema de quejas. Eso casi no se verifica en las cárceles latinoamericanas. Un sistema de quejas donde, así como cuando uno va a un restaurante y eleva el libro de quejas por la mala atención del personal al dueño del restaurante, bueno, también algo así parecido debería haber dentro de este esquema de Naciones Unidas. Ahora, cuando se tiene que preservar, ya que hemos tocado el tema, ese orden, esa seguridad, y para alcanzar ese objetivo es necesario que dentro del establecimiento donde se cumple la pena se tenga que imponer sanciones disciplinarias a los reclusos que, digamos, no se adecúan a las reglas de convivencia dentro del penal, entonces están autorizados, pero hay que ver a través de quién, de qué medios, cuáles son los medios autorizados para generar esas sanciones disciplinarias que los estándares internacionales aconsejan y de los cuales no sobrepasar determinados límites. Una infracción a la regla disciplinaria en prisión se debe tratar de una de las dos formas. Internamente, si son reglas solamente disciplinarias por desórdenes comunes que no se generan daño, o si hay lo que planteaba recién él o la colega que preguntó, referida a que pueda haber agresiones a la integridad física o incluso la vida de otros reclusos, ¿no? Pero recomienda que en casos que no se cometen delitos tiene que recordarse todo el sistema penitenciario y quienes van a hacer cumplir y imponer estas penas, que de por sí es muy nociva
En cuanto a la perturbación que sufre una persona, la imposición de la pena. Por lo tanto, cuando se van a imponer medidas disciplinarias hay que también ser bastante adecuado y proporcional para que no se genere mayor trauma, si es que la idea del encarcelamiento es para reincorporarlo posteriormente a la sociedad, ¿no? El castigo, y este es un tema muy importante. El castigo, dice la regla de Mandela, debe ser la consecuencia y culminación del proceso disciplinario impuesto después de probar una queja o denuncia contra un preso. En la práctica, y esto lo ha hecho a través de lo que van informando los distintos países, los sistemas penitenciarios mantienen el orden, quizás no a través de la aplicación de sanciones disciplinarias internas, sino por medio de amenazas y miedo que tienen los presos de medidas arbitrarias, que el personal puede usar en contra de esos presos que se consideren, digamos, indisciplinados, para llamarle así. Y ahí la regla 31 es categórica cuando dice que las penas corporales, como el encierro en celdas oscuras, como toda sanción cruel, inhumana o denigrante, quedan completamente prohibidas como sanciones disciplinarias. Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos pueden ser aplicados en los casos que así lo exija, pero bajo supervisión médica y después de haberse examinado al recluso y se haya certificado que éste está en condiciones de soportar ese aislamiento o esa reducción de alimentos. También será aplicable a cualquier sanción que pueda perjudicar la salud física, mental del recluso en toda medida que se pueda adoptar. Es decir, antes de tomar la medida, y esa medida, digamos, tiene un cierto grado de entidad por la infracción disciplinaria cometida en el establecimiento, siempre tiene que haber una especie de chequeo premédico a fin de que pueda determinar la tolerancia física o psicológica que ese sancionado puede tener en caso de aplicársele ese tipo de sanción, porque si no, cuidado, que podemos ingresar en esos esquemas de torturas, tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, y ahí cometería otra infracción el Estado en caso de que pudiera terminar con consecuencias de la integridad física o la vida misma del penado, ¿no? También reconoce que toda persona privada de la libertad debe ser, con contrasentido, tratada humanamente y con respeto debida a la dignidad inherente del ser humano. No es casualidad entonces que en ese primer fallo que ayer, y en ese párrafo que hablábamos ayer de la Corte Interamericana, Velázquez Rodríguez versus Honduras del año 1988, ya se haya hecho hincapié en la dignidad humana, pese a que sean reos, condenados justamente, y aunque sean graves los delitos que hayan cometido, ¿no? Porque la regla también es que toda persona privada de libertad tiene que ser tratada humanamente y con el respeto que le da esa dignidad humana, ¿no?
Por eso dice que los procesados dentro de ese esquema siempre van a tener que estar separados de los condenados. No se puede mezclar aquellas personas que están cumpliendo una medida cautelar, por ejemplo, en el mismo lugar de detención donde se encuentran otros cumpliendo penas efectivas de condena. Los separados por un lado y los condenados por otro. Esa no toda regla es absoluta, salvo que hubiese alguna situación de excepcionalidad, ha habido algún problema en algún pabellón y momentáneamente se los tenga que juntar porque no queda otra forma, porque se está incendiando un pabellón de los condenados, entonces se los junta con el de los, hasta tanto se los readecúe, pero ahí tendrán que tomarse medidas de seguridad especial. También no se puede mezclar a personas menores cumpliendo penas privativas de libertad con adultos. Tiene que también haber instituciones, y eso no solamente en lo posible ser institutos separados, no en el mismo penal en pabellones distintos, no, sino que tienen que estar en diferentes establecimientos unos de otros, ¿no? Porque también es una grave infracción que esto se verifique, ¿no? El régimen penitenciario consiste en un tratamiento, acuérdense, en que finalidad esencial es la reforma y readaptación social de los penados. Por eso mismo, si los vamos a tratar cruel, inhumanamente y en forma degradante, torturándolos, creo que no vamos a llegar a cumplir esos objetivos, ¿no? Y cuando esas medidas disciplinarias o esos tratamientos dentro de un sistema penal ya dejan de estar dentro de los límites de tolerancia y puede generar tortura o trato cruel, inhumano o degradante. Y aquí ayer lo hablamos un poco. Las reglas de Mandela es clara cuando dice cuando esa medida que se toma dentro de los lugares de cumplimiento de pena implican actos desproporcionados, la reacción disciplinaria es desproporcionada en relación al acto cometido por el indisciplinado. Es decir, hay una falencia al tratar de asegurar esa disciplina y vida comunitaria ordenada, porque la sanción que se aplica va más allá de esos límites de la razonabilidad, o incluso son sanciones extras innecesarias para el acto cometido y puede generar un dolor o sufrimiento indebido en quien recepta esa sanción. Y ahí estamos entrando ya en el terreno de la tortura, trato cruel, inhumano o degradante, que son los distintos grados, donde el más grave de todo obviamente es la tortura. Doctor, buenas noches desde Cutralcó, Neuquén, Argentina, a todos los colegas también. ¿Sería incompatible una demanda contra el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con otra por daños y perjuicios contra las autoridades provinciales? No, porque habrá que ver, pueden ser dos cosas diferentes. Una cosa es la reparación material y otra cosa es, digamos, que si
esa actitud de quienes tienen que preservar la seguridad del imputado dentro del establecimiento ha pasado porque ha sido a premios ilegales o torturas o tratos crueles y inhumanos, que en muchos casos están penados también por el Código Penal. Entonces, si es que no se verifica la sanción a los agentes responsables y se agota la vía del sistema jurídico nacional, en ese caso sí procederá a acudir al sistema interamericano, por ejemplo. Pero mientras la reparación civil puede ir por otro canil, ¿no? Que muchas veces el Estado es responsable por sí solo, de modo dentro de lo que es una responsabilidad objetiva, aunque no se identifique el agente que ha cometido la infracción de ese tipo. Y eso puede ir por los canales de la justicia civil ordinaria, pero en cuanto también a esa persona que está cumpliendo pena y que injustamente ha sido torturada o afectada o incluso se ha cobrado su vida, los causavientes tienen derecho también a que no haya impunidad en cuanto al elemento, al sujeto que la ha cometido. Y más allá de las reparaciones que puedan otorgar el Estado, se puede buscar el juzgamiento sin ser un caso de condena, pero sí una muerte en comisaría. Liliana Castro, lo que pregunta. Sí. Liliana, usted, que ya lo tratamos en otros cursos, por eso hablo con Liliana, el caso Bulacio. El caso Bulacio, cuando este niño muere en la comisaría, cuando llega a instancias de la Comisión Interamericana, el Estado argentino ofrece la indemnización. La familia Bulacio acepta y cobra, pero hace reserva de que también quería la condena de quien había sido señalado como el autor del homicidio dentro de la comisaría del joven, que era el comisario de esa comisaría, ¿no? Y a lo que llegó a la Corte Interamericana no fue la reparación civil, sino el reclamo de impunidad que el sistema judicial argentino había generado porque dejó prescribir la causa de ese comisario que había terminado con la vida del joven Bulacio. Y eso sí llegó a la Corte Interamericana, que incluso la Corte Interamericana dijo que ni siquiera debía darse por cumplida la prescripción por la torpeza del sistema judicial argentino, que dejó prescribir la causa, ¿no? Y obligó a que la Corte ordenara que se tenga por no cumplida la prescripción, ¿no? Y eso que no era un caso de delito de lesa humanidad por el grado de impunidad y de falta de eficacia judicial de los organismos judiciales, sobre todo de la justicia federal argentina en ese caso, ¿no? Bien, y aquí volvemos, decíamos, como para determinar cómo sabemos de que se pasa de una simple pena o castigo por alguna acción indisciplinada de un reo, deja de tener ese ámbito de legalidad, para llamarle así, para pasar a ser un caso de tortura o trato inhumano o degradante, ¿no? Entonces eso está dado por la naturaleza y duración del castigo, la frecuencia en que se repite, las posibles consecuencias acumuladas, el género, la edad y otras características del preso, el estado de salud física y mental del preso que recibe la sanción, que no se hayan hecho las verificaciones médicas competentes que se recomienda, y dice
que ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales como estado de guerra, amenaza de seguridad nacional, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública para justificar la tortura o tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Absolutamente prohibidas. Y no hay ninguna causa de justificación. Y ahí vamos a aplicar entonces lo que hablábamos ayer, el tema de la proporcionalidad del castigo. ¿Te acuerdas que hablábamos de los principios y subprincipios de idoneidad, adecuación, necesidad para ver el alcance y para establecer lo que se llama la proporcionalidad en sentido estricto? Bien, ¿qué otras cosas hay que tener presente en cuanto a dentro de esto en general? Yo les recomiendo que después vean para profundizar las lecturas complementarias de los documentos que va a ir poniendo Álvaro en la plataforma. Vamos a ver las condiciones físicas. Recuerden que una persona encerrada tiene que tener determinados ámbitos de higiene y salubridad para tener condiciones físicas y satisfacer necesidades básicas de su metabolismo, de su anatomía. Acuérdense que por lo general la autoestima y la dignidad, o sea, la reputación y el honor prácticamente están por el suelo en las personas que están privadas de la libertad. Por eso esa exigencia de trato humano y con respeto a su dignidad inherente al ser humano, más allá que sea un infractor y sea un delincuente y haya cometido un acto, que por eso está cumpliendo una pena. No es que hay impunidad. Y en ese contexto es importante buenas condiciones en la infraestructura, donde lo cumple, celdas o cuartos destinados al aislamiento nocturno no debe ser ocupado por más que un recluso cuando hay aislamiento. Deben ser cuidadosamente seleccionados como aptos para ser alojados en condiciones. A veces aquí se ha llegado a determinar en algún momento, en algún tiempo, que en espacios de 2 por 1,5 estaban alojadas 3 personas, que lo único que podían descansar era en cuclillas. Eso, por ejemplo, ahí estaríamos pasando ese límite dentro de la proporcionalidad. También las instalaciones tienen que ser sanitarias, limpias, los locales destinados para el alojamiento deben tener una higiene mínima, sobre todo las ventanas tienen que tener ventilación, ser suficientemente grandes para que también durante el día pueda leer y trabajar con luz natural. Acuérdense que ellos no están privados de leer, estudiar, de capacitarse, ni tampoco de trabajar. Pueden hacer trabajos dentro de la prisión para también seguir sustentando a su familia, porque muchas veces quizás ha dejado mujer que no trabaja, hijos chicos, y ellos pueden seguir trabajando dentro de la prisión, ya sea pagados por el Estado, haciendo trabajos para particulares, siempre cuando sean lícitos y dentro de los mecanismos y reglamentos que se impongan en esa esfera. Y bueno, también la higiene personal y cuidado, ¿no?
Y eso es una exigencia que el sistema le debe imponer al recluso. Acuérdense que es un lugar que muchas veces están al límite de la capacidad, a veces están hacinados. Entonces, si no los reclusos nos conservan su higiene personal, puede generar después enfermedades, y estas mismas se expandan, afecten a toda la población carcelaria, generen una especie de epidemia interna, y que en ese caso entonces los reclusos deben hacer todo lo posible para mantener su aseo personal, y a su vez el sistema penitenciario debe disponer, facilitarles agua y los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza. También tiene que tener vestimenta de cama si es que están en una etapa de invierno, tendrán que darle alguna colcha o abrigos para protegerse del frío. Bueno, son cosas esenciales, elementales, pero que parecería que fueran cosas absurdas. Pero ustedes, abogados que han visitado cárceles en Latinoamérica, han visto que hasta esas cosas más elementales faltan muchas veces, ¿no? Aquí, hace unos 10 años atrás, también porque estaban un poco hacinadas los lugares de detención, un juez ordenó, cuando llegó a ser algunos grados bajo cero en invierno, aquellos presos por delitos menores que estaban detenidos, escarcelarlos porque corrían riesgo de amanecer congelados, ¿no? Por suerte toda esa situación aquí en la provincia ha cambiado, se está ya normalizado, pero en esas primeras épocas, hasta que hubo que readecuar todos estos establecimientos viejos donde eran el tema de detención. Otro aspecto importante es la comida, porque preso le tenemos que dar basura de alimento. Según las reglas de Mandela, debe recibir alimento en los horarios acostumbrados, alimentación, no cualquier alimentación, debe ser de buena calidad, bien preparada y servida con un determinado nivel de valores nutritivos, sea suficiente para el mantenimiento de la salud y su fuerza. Y muchos dirán, bueno, estos quieren ir al Hotel Sheraton, entonces no es así tampoco, pero es lo esencial de un trato humano digno. Él ya está cumpliendo su pena, él ya está cumpliendo con las restricciones. No se puede agravar esa situación, y el Estado es quien es el guardador, para llamarle así, de esa persona. Por eso estas reglas internacionales hacen hincapié en estas cuestiones. Aquí también se han verificado casos de personas detenidas que han estado en comisarías, en pueblos del interior, y de violencia de género, y donde en esos pueblos, hasta que lo traen con el juez, comen lo que le trae la familia, pero era violencia de género. Entonces se entendía que había peleado con la mujer no le llevaba la comida, y en la comisaría nadie le daba de comer. Entonces hubo esos tipos de problemas, y pasan, ¿no? Parece que no, pero pasan. La salud física y mental, ¿no? También tiene que ser a través de esos equipos de derecho a la salud, contactos con el mundo exterior, pero básicamente dados con el sistema de visitas. Ahora, ¿qué es lo que sugiere las reglas básicas respecto al personal penitenciario? Que es otro tema que ayer hablamos, si cualquiera podía ser personal penitenciario
o tenía que tener un estándar de capacitación mínima para poder ejercer en forma y cumplir con este tipo de funciones. Miren lo que dice de arranque la sección séptima sobre personal penitenciario de las reglas de Mandela de Naciones Unidas. Toda prisión requiere de personal de alto calibre. Y eso quiere decir que el personal trata con los reclusos diariamente, vela por sus necesidades y son responsables del funcionamiento eficiente del establecimiento, de la seguridad y protección y de identificar y solucionar problemas. Una prisión es en alguna manera un microcosmo de la sociedad. Sus habitantes están en un estado perpetuo de interdependencia, una situación de ninguna manera disminuida por las diferencias del equilibrio del poder. Los reclusos tienen muy poco poder de decisión y pues dependen de los otros reclusos y del personal para la comida, la atmósfera general, el trabajo y los detalles del diario vivir. Y eso exige cualidades personales de quienes van a ser los guardacárceles y requisitos de capacitación. Por eso las reglas dice que tienen que tener esa regla de grueso calibre o factores que juegan un rol para decidir la calidad del personal y de las condiciones en que se debe trabajar. Tiene que tener determinada capacidad de organización, reclutamiento, capacitación básica, habilidades y actitud profesional, condiciones de servicio, categoría personal y a veces en los casos que así se requieran especializadas, saber usar la fuerza pero no abusar de la fuerza, estar atentos a los asuntos de género, tener capacidades de dirección para los que realizan estas tareas directivas, poseer un nivel intelectual suficiente, y antes de entrar al servicio debe hacer un curso de formación general especial en el cual se impongan pruebas teóricas y prácticas, y una vez que han entrado al servicio y durante su carrera como personal penitenciario, mantener y mejorar una capacitación constante, siguiendo cursos de perfeccionamiento periódicamente. ¿Y de qué temas debe capacitarse un personal penitenciario? Miren lo que requieren las reglas de Mandela. Legales: conocimiento de la ley constitucional, criminal, de proceso penal, conocimiento de las reglas mínimas de Mandela de la ONU y los instrumentos legales internacionales relacionados, capacitación en derechos humanos y leyes que se aplican en la penitenciaría. También debe capacitarse en desarrollar habilidades interpersonales, como determinados conocimientos en criminología y conducta criminal, habilidades sociales, que le permitan percibir tendencias suicidas, por ejemplo, de los presos, saber tratar a los reclusos violentos con un uso y no abuso apropiado de la fuerza, habilidades físicas, también capacitarse en autodefensa, sobre todo cuando hay
inicio de motines, saber cómo apoyar y aconsejar incluso a los reclusos para resolver problemas, mínimos conocimientos de psicología, manejar también y entender lo que son enfermedades contagiosas, primeros auxilios, mecanismos de resucitación, mínimos conocimientos culturales como idioma, que entienda la mayoría de los presos, saber algo de cultura y creencias de otros grupos que pueda haber dentro de, por ejemplo, en Ecuador, que hay muchos, aquí en Argentina mínimamente menos, pero en Ecuador más, por ejemplo, puede haber detenidos que pertenezcan a pueblos originarios, tener conocimientos también de custodia, como organización de los cuadros, de los horarios, en fin, varias habilidades profesionales. No cualquier agente puede ser un elemento del sistema penitenciario que reúna los requisitos mínimos para poderse manejar dentro de este mundo tan especial que es el mundo de los servicios penitenciarios. Álvaro, ¿cómo estamos de hora? De hora 9:26. Bueno, no sé si hay preguntas, no quiero... Sí, tengo preguntas. Marcelo Calderón. Sí. Doctor, ¿es de dominio público los asesinatos entre reos ocurridos últimamente en las cárceles de Ecuador? ¿Es responsable el Estado? ¿El Estado puede ser demandado y pedir indemnización? Sí, vuelvo a repetir, el Estado es responsable de la seguridad. Miren, vamos a salvar distancias. Voy a dar un ejemplo grosero. Así cuando usted deja a un niño en una guardería y ese niño le pasa algo, es responsable esa guardería y quien lo cuidaba. Bueno, lo mismo pasa porque, como dicen las reglas, ese reo no tiene poder de decisión, está sujeto a lo que los que custodian su encierro le permitan comer, les den o no les den comida, les den o no les den atención médica, les asistan cuando tengan alguna enfermedad o necesidad. Entonces, sí, también, digamos, si ven que existen peleas internas y no se, obviamente que no se puede garantizar que no pase, no es una obligación de resultados, pero sí una obligación de medios. Si eso pasa, tendrá que decir que se han desarrollado todas aquellas acciones necesarias para evitarlo, pero la gravedad de un motín o las circunstancias en las que se ha producido ha sido que, pese a las medidas y diligencias que se ha tenido, no se lo ha podido evitar. O sea, vuelvo a repetir, es una obligación de medios y no de resultados, ¿no? Iván Merchanavir. En Ecuador existe el sistema de progresividad penitenciaria y cuando se hace efectivo el régimen semiabierto, ¿cuál es su perspectiva en condicionar al beneficiario con un proceso de rehabilitación, reincorporación social por su dependencia a la droga? Bueno, ese es otro gran problema que se tiene muchas veces cuando estas personas privadas de la libertad a su vez tienen adicciones. Obviamente que los programas en esos casos, desde el primer día de detención, tienen que entrar en un programa de rescate de esas adicciones. Muchas veces no es fácil lograrlo, pero obviamente será tarea de los equipos especializados y los equipos interdisciplinarios
determinar y hacer informes y seguimientos de la evolución de esa persona para ver si está en condición de ser externalizado. Obviamente, si esos informes no satisfacen los grados mínimos de que permita prever que no se incurrirá en una reincidencia o se vuelva a reincidir en los delitos o en las adicciones que se ha comprometido como regla de conducta para obtener el beneficio, bueno, en ese caso entonces es preferible que esos equipos, si así lo ven, establezcan un dictamen negativo y bueno, y continuar con los tratamientos hasta alcanzar ese estándar necesario para poder ser, por ejemplo, beneficiado con una libertad condicional. Bien, no tengo más preguntas. Bien. Perdón, tengo una pregunta de Francis Sí. Local. ¿Considera si la comparencia del privado de libertad a las audiencias de juicio por videoconferencia y de forma telemática se violencian sus derechos? No. Hoy los medios tecnológicos es un verdadero aporte que se da y en la medida que puedan ser verificados y que se pueda cumplir con los objetivos para los cuales se fija la audiencia, en definitiva no, porque tampoco venir a una audiencia es para el reo salir de paseo. En la medida que se pueda cumplir la finalidad. Si por ejemplo es una audiencia justamente para establecer si va a ser beneficiario de alguna medida para poder obtener una libertad condicional, cuál es la diferencia en que se tenga que disponer de personal, trasladarlo a grandes distancias con todos los riesgos que ello implica, la seguridad pública, si se lo puede hacer, digamos, con un sistema que está homologado y que está reconocido como válido para la finalidad que se tiene. Bueno, pero algunos van a decir seguramente, bueno, pero no hay una inmediación, sino que es una inmediación virtual y no real. Pero por eso habrá que ver también cuál es el tipo de audiencia a la que se va a realizar, ¿no? Y ver en qué medida esa inmediación entre juez y persona requerida es necesaria, ¿no? No todas las audiencias tienen la misma finalidad, a veces algunas no es necesario. Incluso quizás para ese mismo reo es más rápido, porque muchas veces se da el caso de que están colapsados los móviles de los sistemas, no cuentan con el vehículo, no pueden llegar, se suspende la audiencia y se prolonga en el tiempo tomar ese acto jurisdiccional que con una audiencia así telemática quizás lo hubieran podido solucionar instantáneamente. Bien, el trabajo, otro tópico que la regla de Mandela aborda. Muchas de las programas de reincorporación están basados en que el reo durante su tiempo de cumplimiento de pena en encierro pueda trabajar dentro de los sistemas carcelarios. Así vamos a ver que hay establecimientos de detención modelo donde tienen talleres en donde pueden desarrollar tareas como carpintería o panaderías o distintos trabajos que se lo puede hacer. Hay mucha gente que quizás de las personas comunes que dicen, encima que está viviendo ahí, que hay que mantenerlo adentro,
se le va a pagar por estar ahí adentro, es que no es un esclavo. Si se lo obliga a trabajar, salvo aquellas condenas que tienen, que cada vez son menos de esos trabajos forzosos, pero el trabajo, digamos, voluntario, que se haga dentro de un establecimiento, trabajos para el mismo penal, de albañilería o pintura, etcétera, etcétera, bueno, es lícito que esa persona que esté encerrada pueda ejercerlo, porque no, y a su vez pueda cobrar una especie de salario, sueldo, como para mantener a su familia que está afuera, ¿no? Y en eso también es parte de ese proceso de rehabilitación, porque quizás a veces algunos de los que delinquen entran sin saber oficios, pero si son formados en oficios, es una herramienta más para el día que tenga que ser externalizado, tener una herramienta con lo que buscar realizar actividades ilícitas y alejarse de ese mundo del AMPA, de la delincuencia o de la posibilidad de reincidencia, ¿no? Por eso es importante contar con este tipo de programas basados en el trabajo. Doctor, buenas noches. Los requisitos para ser guía penitenciario son bastante altos en su perfil. ¿El Estado podrá preparar ciudadanos para un eficiente cumplimiento de su trabajo con poco o nada de recursos? Bueno, yo diría que no podrá, deberá. Y eso, decir que no se tiene recursos para capacitar personal penitenciario es poco creíble. A veces se ve que hay recursos para tantas otras cosas que no se lo quiera utilizar para esos fines es otra cosa. Por eso ya vamos a ver que los tribunales internacionales, cuando establecen los estándares en los fallos a lo que están, debe respetar los estados con las personas privadas de la libertad en la que estas se encuentran. Entonces hay determinados estándares que deben ser cumplidos y lo dicen con todas las letras, ¿no? Y en el que no podrá ponerse como excusa para su incumplimiento la falta de recursos, ¿no? Obviamente, si es que realmente no tiene los recursos, bueno, deberá justificar todo lo que el Estado, en los que ha llegado el caso, situaciones que pueda comprometer su responsabilidad internacional o judicial internamente dentro de los procesos domésticos, justificar el por qué no pudo formar un personal idóneo. Y si realmente esos impedimentos por falta de recursos son ciertos y había que atender otros servicios, digamos, que el Estado debe atender, bueno, habrá también que medio el ejercicio de la proporcionalidad y el ejercicio ponderativo, a ver cuál es la interferencia en cuanto a relación costos-beneficios, ¿no? En cuanto a las prestaciones que realiza el Estado. Si bien el Poder Judicial no debe intrometerse en lo que es la determinación de la oportunidad y competencia de la administración pública en el uso de sus recursos, que es tarea propia de de ese poder, pero sí puede determinarse, digamos, con un simple informe de estado de cuentas si realmente había tal imposibilidad que impedía de modo absoluta preparar personal a dichos efectos, ¿no? ¿Tenemos otro? No. Bien.
Lo que sí también voy a referirme ya un poco para ir concluyendo lo que es esta regla de Naciones Unidas o regla de Mandela de tratamiento mínimo para reclusos o personas privadas de la libertad. Habla en la sección 8 sobre las inspecciones y quiénes van a realizar estas inspecciones, ¿no? Y su introducción marca con claridad que la puesta en práctica de estas reglas internacionales, como las que el Estado mismo imponga dentro de su derecho doméstico sobre los tratamientos de reclusos, se deben promover y mejorar con inspecciones regulares y competentes, siempre que estas inspecciones tengan consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que no es válido que vayan las personas que estén establecidas por las normas para efectuar las inspecciones de cumplimiento de determinados estándares, sea un simple concurrencia formal en la cual no aporten nada, sino que esas inspecciones, una vez que verifiquen alguna situación que está desacomodada, no acorde, no adecuada, produzca consecuencias en cuanto a que se promuevan los mecanismos como para salvar esas situaciones que no estarían dentro de esos lineamientos, ¿no? Pueden ser reacciones públicas, políticas, o la publicación de lo que los inspectores han visto, y eso sirve para que ese servicio penitenciario pueda mejorar sus estándares. Aparte, no es el único medio para asegurar la realización del cumplimiento de los estándares mínimos que sugieren estas reglas, sino que además deben ser los que realicen estas inspecciones personal calificado y experimentados, expertos en lo que es derecho penitenciarios, expertos en conocimiento de las reglas mínimas internacionales y nacionales para el tratamiento de las personas privadas de la libertad en establecimientos cerrados, y que sean designados dentro de la autoridad que la ley establece como competente para hacerlo, ¿no? Además, no solamente deben inspeccionar, sino también velar particularmente para que se adecúen las prácticas dentro del servicio penitenciario, dentro del establecimiento penitenciario, a lo que establecen las leyes y reglamentos vigentes, y con la sola finalidad de alcanzar los objetivos de servicios penitenciarios y correccionales adecuados. ¿Adecuados a qué? Adecuados a los estándares constitucionales y también a los que la comunidad internacional, como estas reglas, va imponiendo a los países parte. Tiene que haber, obviamente, inspecciones regulares, donde quienes van a ser inspeccionados, si están cumpliendo en forma, puedan saber que van a venir, como que también tiene que haber esas inspecciones sorpresas para ver si realmente, digamos, se lo ha mostrado presentable a la estructura o infraestructura de los lugares de detenciones, porque saben que estas inspecciones van a venir, o realmente es así durante todo el periodo como debe ser. Por eso también las reglas recomiendan que estas inspecciones de cierto modo tengan esa cuota de sorpresa, ¿no? Una vez que se realizan estas inspecciones, debe haber un informe escrito donde se ponga no solo a disposición de las autoridades que la ley mande, sino también que puedan ser publicadas para que la comunidad sepa cómo
se están cumpliendo estas pautas, porque definitivamente esa persona que está hoy detenida y que mañana va a salir, si sabe la comunidad que está dentro de un sistema en el cual hay programas de rehabilitación, entonces puede estar mucho más tranquila que en otros donde sabe que entró malo y saldrá re malo, por un sentido mucho más potencialmente peligroso, porque no ha servido para nada sino solamente para empeorar esos años de encierro que esa persona puede haber tenido, ¿no? Además deben ser sistemas de inspecciones validados en el sentido de que sean independientes, porque por lo general estos sistemas penitenciarios dependen del poder ejecutivo, del poder administrador del Estado, y obviamente si es un empleado del Estado muchas veces se encuentran coaccionados para que no adviertan si hay déficit en la organización de estos sistemas. Por eso las reglas aconsejan a los estados que en esos equipos de inspectores participen organizaciones no gubernamentales y otro tipo de personas no oficiales, pero especialistas en la materia, de modo tal de garantizar esa cierta independencia para que los informes sean realmente efectivos. También la atención especial a las personas vulnerables, como hablaba anteriormente, los inspectores deben prestar especial atención, por ejemplo, si dentro de esos lugares de encierro hay enfermos mentales, extranjeros, con dificultades idiomáticas, o hay personas con discapacidad, o de grupos que históricamente han sido considerados sometidas a especiales circunstancias de vulnerabilidad. Y después tenemos también las inspecciones internacionales, donde son de especial interés y donde participa muchas veces el Comité Internacional de la Cruz Roja. Sabemos que el Comité Internacional de la Cruz Roja está vinculado al Pacto de Ginebra, pero a veces también actúan ante los sistemas penitenciarios que no son aquellos que derivan de conflictos internos o externos, sino de delincuencia común. Hoy también Naciones Unidas, dentro de lo que es el Pacto Internacional contra la tortura, penas crueles, inhumanas y degradantes, también ha sugerido, y en los distintos países están empezando a formar lo que se llama comités de tortura, que están conformados por ONG y de otros gobiernos, que son los que salen a verificar si existen las prácticas estas de estas agresiones a la dignidad humana dentro de los sistemas penitenciarios, y donde las directivas vienen directamente del relator especial de las Naciones Unidas para la Tortura, que es una persona que es la que se encarga de monitorear lo que pasa en las distintas, dentro del ámbito de Naciones Unidas, en las distintos establecimientos carcelarios, y forma parte del Comité contra la Tortura, que es una oficina que gira bajo la órbita del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Y aunque ustedes no lo crean, en muchos países han sido interpelados porque se han determinado violaciones específicas dentro de estas inspecciones que vienen desde esta oficina en Ginebra, pero con ramificaciones en todo el mundo. Y bueno, y allí está, colaboran con ellas la Cruz Roja, que sabemos que está en todos los países, y que tiene experiencia porque siempre también han
verificado lugares de detención en zonas de conflicto. Mucho más fácil es verificarlas en zonas donde no existen conflictos. Bien, con esto vamos terminando la clase de hoy. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas... Tengo aquí una recomendación de Isaac Ramírez. Sí, señor. Estimado doctor Juder, todas las clases son excelentes. A manera de recomendación, Sí, señor. ¿por qué no organiza una maestría online? Creo que la mayoría de los participantes estamos listos para seguir clases. No depende de mí, no depende de mí. Si ustedes lo proponen allá a las universidades, con gusto, podemos hacer quizás especializaciones, en principio, para después progresivamente ir avanzando una maestría. Veo que hay mucho interés en lo que es el derecho internacional y la forma de interactuar con con el derecho interno, pero sobre todo ayer me parecía ver que hay mucho interés en lo que es la litigación internacional ante el sistema interamericano, ¿no? Sobre todo cuando se ven que se agotan las vías internas y no se accede a las soluciones, ¿no? Eso pueden mandar como sugerencia ahí a las autoridades de la universidad y seguramente ellos ven si hay interés, seguramente podemos organizar alguna temática que está muy vinculada con esto, ¿no? Con el después, una vez que se agotan los recursos internos, o cualquier otra temática vinculada al derecho. Yo tengo una maestría en Derecho Judicial que se dicta en la Universidad Austral de Buenos Aires, que es especialmente dirigida para quienes ejercemos funciones jurisdiccionales, y donde se ve en profundidad variados temas, variadas temáticas, desde lo que es el razonamiento judicial, el derecho internacional, etcétera, etcétera, y bueno, así que podemos participar ahí y a través de nuestra red latinoamericana tenemos muchos profesores expertos en distintos países de Latinoamérica y que podemos, en base a la necesidad de capacitación que ustedes tengan, ver si se puede hacerlas o virtuales o semipresenciales según los requerimientos que tengan las autoridades competentes para autorizar las capacitaciones. Una última pregunta para despedir. Viene de acá. Para formarse como defensor de los derechos humanos conforme la convocatoria de la CIDH, Sí. ¿es necesario pertenecer a una defensoría pública en la órbita del Poder Judicial? No le he mirado bien pero por lo general, si va a formar parte de AIDEF, que es la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, por lo general vienen tiene que pertenecer a alguno de los organismos de defensoría pública en algunos países o defensoría del pueblo en otros países, que sea integrantes. Ahora, no sé, Ileana, si me estás hablando de lo mismo, o ahora si no me mandas la referencia porque no han dado con tiempo estos días, pero sí he visto que ha habido convocatorias y puede ser que sea una abierta. Si es de tipo abierta, bueno, de todo modo los requisitos nos va a poner la convocatoria, ¿no? Eso va a salir ahí en la misma convocatoria. Perfecto. Muy bien, hasta mañana si Dios quiere y continuamos con avanzando sobre estos temas. Muchas gracias.